Enrique Guzmán, entre el ídolo del rock y el peso de la verdad. Enrique Guzmán es, sin duda, uno de los nombres más emblemáticos del nacimiento del rock and roll en México. Fue el chico rebelde que trajo el ritmo de Elvis y Little Richard a los jóvenes de habla hispana. Su voz, su estilo y su carisma lo convirtieron en ídolo juvenil de toda una generación. Pero hoy, a sus 81 años, el cantante ha comenzado a hablar desde un lugar más íntimo, menos brillante y mucho más humano, el del arrepentimiento, la verdad y la necesidad de reconciliación con su pasado. La historia de Enrique Guzmán es, como muchas de su generación, una mezcla fascinante de glamour y oscuridad. Es la de un joven brillante que alcanzó el estrellato, pero también la de un hombre que enfrentó demonios personales, alcoholismo, violencia y señalamientos públicos, que durante años se mantuvieron bajo la alfombra del espectáculo, de Caracas a la fama en México. Nació en Caracas, Venezuela, el 1 de febrero de 1943, hijo de padres mexicanos. Aunque sus primeros años los vivió en Venezuela, a los 12 se trasladó a México, donde arraigó sus raíces y donde forjaría una identidad artística inconfundible. Su formación fue marcada por una educación disciplinada, pero también por un entorno familiar exigente, que moldeó su carácter fuerte y en ocasiones explosivo. El destino quiso que a los 14 años se cruzara con los hermanos Martínez en un centro de patinaje. De esa reunión nacieron los Teen Tops, la banda pionera del rock and roll mexicano, que transformaría para siempre la música en español. Enrique comenzó como bajista, pero una afonía del vocalista principal lo llevó casi sin quererlo al micrófono, y fue ahí donde encontró su lugar definitivo, al frente del escenario. Éxitos tempranos y el fenómeno Teen Tops. Los Teen Tops marcaron un antes y un después. Su primer disco con adaptaciones de clásicos estadounidenses, La Plaga y el Rock de la Cárcel, fue un éxito instantáneo. Guzmán se convirtió en el rostro del nuevo sonido juvenil. Su voz agresiva y contagiosa, su peinado a lo Elvis, su actitud desafiante, encarnaban el espíritu de una juventud que quería romper con las formas tradicionales. El grupo llenó auditorios, vendió miles de discos y apareció constantemente en televisión. Enrique tenía apenas 17 años y ya era una estrella nacional. Carrera en solitario y evolución artística. En 1961, Enrique Guzmán se lanzó como solista. Sus primeros éxitos fueron versiones en español de Paul Anka y otros artistas estadounidenses, como Mi corazón canta, Tu cabeza en mi hombro y 100 kilos de barro. Su estilo maduró combinando el ímpetu rockero con baladas más melódicas. La crítica y el público lo bautizaron como el cantante de América, y su figura se consolidó en el imaginario colectivo. Su popularidad lo llevó al cine, protagonizando películas como Canta mi corazón y A ritmo de twist, que reforzaron su imagen de chico carismático, talentoso y exitoso. Sin embargo, el éxito tenía un precio. Detrás del escenario, adicciones y conflictos. Como muchas figuras públicas de su época, Enrique Guzmán enfrentó una lucha silenciosa contra el alcoholismo. Lo que comenzó como parte de la vida bohemia terminó por convertirse en un problema persistente que afectó su vida personal y profesional. Con el paso de los años, comenzaron a surgir acusaciones de violencia intrafamiliar y abuso psicológico. Algunos testimonios de personas cercanas hablaron de un temperamento volátil, de actitudes autoritarias y de episodios dolorosos en el entorno doméstico. La más mediática de estas denuncias fue la de su hija, Alejandra Guzmán, quien en más de una ocasión hizo referencia a su difícil relación con su padre. Más tarde, su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra, acusaría públicamente a Enrique de abuso cuando ella era niña. La denuncia generó un enorme revuelo mediático en 2021. Guzmán negó rotundamente los hechos, asegurando que se trataba de una difamación. Sin embargo, el daño a la imagen pública ya estaba hecho. La familia se fracturó y la opinión pública quedó dividida entre la figura artística que veneraban y el hombre detrás del mito, el amor con Angélica María y la vida sentimental. Durante su juventud,
mantuvo una relación amorosa con Angélica María, la famosa novia de México. Juntos fueron una de las parejas más queridas del espectáculo en los años 60. Aunque no llegaron al altar, su romance alimentó titulares y suspiros durante años. Posteriormente se casó con la actriz Silvia Pinal, una de las figuras más icónicas del cine de oro mexicano. Con ella tuvo 2 hijos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán. El matrimonio fue corto, pero mediáticamente intenso, y aunque ambos siguieron caminos distintos, su historia quedó grabada como una de las más emblemáticas de la farándula mexicana. Enrique Guzmán hoy. Confesiones, memoria y fragilidad. A sus 81 años, Enrique Guzmán ha comenzado a mirar hacia atrás con otra mirada. En entrevistas recientes ha hablado de sus errores, de sus ausencias como padre, de sus excesos. He hecho daño, sí. No lo niego. También he amado mucho. Me equivoqué, como tantos. Sobre las acusaciones de Frida Sofía ha sostenido su inocencia, pero admite que el quiebre familiar ha sido devastador. Es mi nieta. La amo. Me duele, pero no puedo aceptar algo que no hice. Ojalá un día podamos sanar. En paralelo, ha retomado el contacto con algunos seguidores a través de redes sociales, donde comparte recuerdos, canta fragmentos de canciones y responde con calidez a quienes le escriben. Vive una vida más tranquila, rodeado de música, de sus libros y de los pocos amigos verdaderos que lo acompañan. El legado del rockero eterno. A pesar de los escándalos y de los años, el legado artístico de Enrique Guzmán es incuestionable. Fue uno de los pioneros del rock en español, abrió camino para generaciones posteriores, y su voz sigue siendo reconocida por miles de personas que crecieron con sus discos. Las nuevas generaciones lo miran con una mezcla de respeto, polémica y curiosidad, pero incluso en medio de las sombras, su historia sirve como espejo de una época, y de sus luces y excesos. Un tiempo en el que los ídolos eran inalcanzables y en el que el costo de la fama muchas veces se pagaba en silencio. Hoy, más que un artista, Enrique Guzmán es un testimonio vivo de la complejidad humana, de cómo un hombre puede ser a la vez brillante y torpe, amado y cuestionado, ídolo y figura en crisis. Y aún así, seguir de pie, porque al final, todas las vidas que dejan marca son, de alguna forma, contradictorias. Y Enrique Guzmán, para bien o para mal, es historia viva del rock en español. Enrique Guzmán, entre el mito, el escenario y la reinvención constante. El nombre de Enrique Guzmán está inscrito en la historia del espectáculo latinoamericano, no solo por su contribución al rock and roll en español, sino por la forma en que supo adaptarse, reinventarse y mantenerse vigente a lo largo de las décadas. Desde sus inicios como ídolo juvenil hasta su consagración como figura cultural compleja, Guzmán ha transitado todos los caminos del artista integral: músico, actor, conductor, humorista y sobreviviente de sí mismo, una fama temprana y amores bajo la lupa. En la década de los 60, cuando la juventud latinoamericana comenzaba a tener voz propia, Guzmán ya era un fenómeno. Su carisma, su voz y su irreverencia lo convirtieron en un símbolo de una generación que buscaba romper con las tradiciones impuestas. En ese contexto, cualquier relación amorosa suya despertaba enorme atención mediática. Su cercanía con Angélica María, también estrella juvenil en ascenso, provocó innumerables titulares y especulaciones. Se hablaba de noviazgo, de futuro matrimonio, de una pareja soñada. Pero nada se concretó. Los círculos cercanos sostenían que hubo reservas sobre esa relación por parte del entorno de Angélica, lo que contribuyó a mantener la ambigüedad. Luego, en 1966, su trabajo junto a Rocío Dúrcal en la película Únete a mí reavivó los rumores. En España y México se hablaba con insistencia de un romance fuera de cámaras. La prensa incluso aventuró una posible boda, que finalmente nunca ocurrió. Sin embargo, Guzmán, a pesar de la presión mediática, siempre mantuvo silencio o evasivas elegantes. Prefería dejar que su arte hablara más que su vida sentimental. El amor con Silvia Pinal y la vida familiar. En 1968, la historia cambió radicalmente con su matrimonio con Silvia Pinal, una de las figuras más importantes del cine y la televisión mexicana.
La unión causó revuelo no solo por la popularidad de ambos, sino por la diferencia de edad entre ellos. De esa relación nacieron 2 hijos: Alejandra Guzmán, quien seguiría los pasos de su padre en la música y se convertiría en una de las cantantes más icónicas del rock latino, y Luis Enrique Guzmán. Durante un tiempo, el matrimonio Pinal-Guzmán fue símbolo de glamour y colaboración artística. Crearon juntos el programa de variedades Silvia y Enrique, donde Guzmán desplegó todo su talento como comediante, dando vida a personajes entrañables como Bartolo, Babyface o La Pichicata. La televisión mexicana vivía una época dorada, y el dúo contribuyó significativamente a ello. No obstante, el éxito profesional no fue suficiente para sostener la relación. Los celos, las exigencias de la fama y la diferencia generacional comenzaron a erosionar el vínculo. El matrimonio se volvió cada vez más frágil hasta disolverse, marcando el fin de una etapa tanto a nivel personal como artístico, del rock a la actuación teatral y el cine internacional. A pesar del ocaso mediático tras su matrimonio, Guzmán demostró que no era un artista de una sola dimensión. A principios de los años 70 se volcó al teatro, y en 1971 protagonizó la exitosa obra musical Sugar junto a Héctor Bonilla, con gran recepción de público y crítica. Fue la confirmación de que su talento excedía los límites del canto juvenil. Su siguiente desafío llegó en 1977, cuando aceptó un papel protagónico en la película Ellos preferían a los locos, una comedia española en la que interpretó a un personaje homosexual. Para la época, la decisión fue valiente y arriesgada. En un ambiente conservador, asumir ese rol fue visto como un gesto audaz que reveló la versatilidad y el deseo de Guzmán de desafiar estereotipos. Reconocimiento musical y nuevo impulso en los 80. En 1982, Enrique Guzmán volvió a ocupar los primeros planos con su participación en el Festival OTI de la Canción. Con el tema Con y para el amor, ganó la etapa nacional representando a México y viajó a Lima, Perú, para competir a nivel internacional. Obtuvo el 4º lugar, empatado con Costa Rica, superado solo por Venezuela, España y Estados Unidos. Fue un renacimiento simbólico para su carrera musical, que hasta entonces muchos consideraban en declive. Un empresario nocturno y la leyenda que no se apaga. En 1994, Enrique inauguró su propio centro de espectáculos llamado El Plaga, ubicado en Insurgentes Sur, Ciudad de México. El nombre rendía homenaje a su paso por la mítica banda de rock Los Teen Tops y su célebre apodo El Plaga. El local no solo fue un punto de encuentro para generaciones de seguidores, sino también un símbolo de su deseo de seguir cerca del escenario, esta vez desde la producción y el apoyo a nuevos talentos. El club ofrecía espectáculos en vivo, noches temáticas y tributos al rock clásico, y pronto se convirtió en una referencia de la vida nocturna capitalina. Guzmán, siempre presente, saludaba a los asistentes, cantaba ocasionalmente y se mostraba como lo que siempre fue, un showman. Enrique Guzmán, del ídolo del rock a la introspección tardía de un hombre marcado por el escándalo y la memoria. La leyenda de Enrique Guzmán está tejida con acordes de rock, gritos de multitudes y luces de camerino, pero también con sombras que se alargan sobre el recuerdo. A sus 81 años, el que fuera el rebelde número 1 del rock en español, comienza a abrir grietas en la fachada para dejar salir, poco a poco, una versión más compleja de sí mismo. Ya no se trata solo del artista, sino del hombre que mira hacia atrás, con ironía, con culpa, con verdades a medias, a la vida que ha vivido. La Plaga, más que una canción, un legado familiar. La famosa canción La Plaga, adaptación mexicana del éxito Good Golly Miss Molly, fue más que un hito musical. Se convirtió en una suerte de símbolo para Enrique Guzmán,
al punto que en su madurez decidió abrir un club con el mismo nombre. Ese espacio, en su momento, no fue solo una empresa comercial, fue una especie de altar personal donde revivía su legado y lo compartía con las nuevas generaciones. Curiosamente, ese mismo escenario sería testigo del debut de su hija Alejandra Guzmán, quien comenzaría allí su carrera como cantante. Para Enrique, eso representaba una conexión íntima y poderosa, el paso del micrófono de padre a hija, una forma de trascender a través del talento familiar. La relación con Silvia Pinal: amor, celos, violencia y arrepentimiento. Una de las historias más polémicas de la vida de Enrique Guzmán ha sido su matrimonio con la icónica actriz Silvia Pinal, considerada la última gran diva del cine de oro mexicano. Se casaron en 1967 y se separaron en 1976. Una relación intensa que dejó marcas profundas tanto en sus protagonistas como en la opinión pública. De su unión nacieron Alejandra y Luis Enrique, dos hijos que han cargado con la herencia artística y emocional de una familia envuelta en fama, éxito y conflicto. Silvia ya tenía dos hijas de relaciones anteriores, entre ellas Viridiana Alatriste, quien falleció trágicamente a los 19 años, y Silvia Pasquel, también actriz. El matrimonio con Guzmán fue descrito por la misma Pinal como conflictivo, posesivo y violento. En su autobiografía Esta soy yo, y más tarde en la bioserie Silvia Pinal, Frente a ti, la actriz compartió duros episodios de su vida con Guzmán: celos enfermizos, agresiones físicas, gritos, insultos. La respuesta de Enrique no tardó en llegar, y fue igual de polémica. Guzmán responde entre ironías, negaciones y una resignación ambigua. En entrevistas recientes, Enrique ha reconocido errores y defectos de carácter, aunque con matices discutibles. En una charla con Matilde Obregón, dijo: «No me comporté bien, siempre fue mi culpa, siempre mía». Pero también explicó que el matrimonio fue producto de un embarazo no deseado por parte de Silvia, y que él se casó por convicción. Ella no quería tener a Alejandra. Yo le dije: «Me caso contigo, pero también quiero al chiquillo». Sus reflexiones mezclan remordimiento con cierta ironía que descoloca. En un encuentro reciente en la casa de Silvia, durante la boda de su nieta Jordana, Guzmán relató una conversación incómoda con su exesposa. «¿Te pareces tanto a Enrique Guzmán?», le dijo ella, a lo que él respondió: «Bueno, no. No desde la última vez que me echaste de aquí». Este tipo de comentarios cargados de sarcasmo muestran a un Enrique que, si bien ha envejecido, sigue siendo el mismo hombre impulsivo, contradictorio y pasional. La serie biográfica Heridas abiertas y recriminaciones públicas, la emisión de la serie sobre Silvia Pinal en 2018, reavivó viejas tensiones. Guzmán, molesto por cómo fue retratado, utilizó redes sociales para desahogar su frustración. En un hilo publicado en X, antes Twitter, lanzó acusaciones contra su exesposa y sus circunstancias. «¿Y qué hay de los suyos hacia mí? ¿De verdad crees que ella se mantuvo tan tranquila?». Dos sicarios de gobernación se encargaron de pasearme por la ciudad, no precisamente para acariciarme. En otra publicación, se defendió contra la acusación de ser violento. «Solo le falté al respeto una vez, y ¿sabes qué? Se lo merecía. Nunca he golpeado a ninguna dama, mucho menos esa noche». Esas declaraciones generaron duras críticas, pero también aplausos de un sector que aún lo defiende por su obra artística. ¿Un hombre arrepentido o justificado? A medida que pasan los años, las declaraciones de Enrique Guzmán oscilan entre la autocrítica sincera y la defensa encubierta. Reconoce errores, pero muchas veces los matiza con justificaciones. Admite haber sido impulsivo, pero añade que el contexto era otro, y así construye una narrativa donde el pasado es complejo, pero en el que parece necesitar constantemente redención pública. Aún así, su tono ha cambiado con el tiempo. En 2024, en una conversación reciente confesó: «Me arrepiento de muchas cosas, pero uno no puede editar su vida como una canción. Lo hecho, hecho está. Lo importante es lo que uno hace con lo que queda».
La fragilidad de un ídolo que aún canta. Enrique Guzmán aún canta. Aunque sus presentaciones son esporádicas, no ha abandonado del todo los escenarios. También sigue componiendo, ensayando y, sobre todo, hablando. No se oculta. Sabe que su nombre genera reacciones fuertes. Pero a diferencia de otros, no se esconde ni pide olvido, pide comprensión, o al menos la oportunidad de contar su versión. A pesar de las polémicas, el impacto de Guzmán en la cultura popular mexicana es incuestionable. Su legado artístico es inmenso, su legado emocional, debatible, su legado humano todavía en construcción. El tiempo no borra, pero revela Enrique Guzmán no es un personaje fácil, es complejo, provocador, humano. Fue pionero del rock, galán de cine, figura central del espectáculo, pero también fue esposo conflictivo, padre ausente por momentos, hombre de carácter fuerte. Su historia no es para idealizarla, sino para entenderla con todas sus contradicciones. Hoy, más que un ídolo de antaño, es una figura que nos obliga a reflexionar sobre la memoria, el poder, la culpa y el perdón. Quizás no podamos reconciliar todos sus actos con su arte, pero no cabe duda de que su vida, con sus errores y aciertos, sigue generando conversación, y eso, en el fondo, también es una forma de permanencia, porque las leyendas, incluso cuando caen, siguen diciendo algo. Y Enrique Guzmán, para bien o para mal, sigue hablando. Enrique Guzmán, entre la gloria artística y la sombra de la controversia. Aunque la historia de Enrique Guzmán ha estado marcada por logros musicales y reconocimientos artísticos que lo consagraron como una figura emblemática del entretenimiento hispanoamericano, su legado reciente ha sido profundamente cuestionado por una serie de acusaciones públicas, controversias familiares y actitudes ampliamente criticadas por la sociedad actual. Las décadas recientes, luces, sombras y ruptura generacional. Durante los últimos 20 años, Guzmán ha mantenido una presencia constante en los medios, tanto por su rol como figura pública como por su participación en programas de televisión y espectáculos nostálgicos del rock and roll. Sin embargo, el aura de respeto que muchos le profesaban como pionero del género se ha ido desdibujando frente a múltiples polémicas que han salido a la luz. El incidente con Alberto Vázquez, fracturas en el escenario. En 2006, en un show en la Arena Monterrey, un altercado con el también legendario cantante Alberto Vázquez marcó un punto de inflexión en su imagen pública. Según Vázquez, Guzmán lo habría empujado bruscamente tras impacientarse por una actuación prolongada, casi provocando su caída del escenario compartido. Es una persona muy negativa. No tiene sentido hablar con él, declaró Vázquez, dejando en claro el deterioro de una relación que alguna vez fue fraterna. El conflicto, más allá de su aspecto anecdótico, reveló un patrón de tensión y dificultad para compartir espacios artísticos con pares, algo que se repetiría en otros contextos, críticas en televisión y conflictos con colegas. Ese mismo año, Enrique Guzmán fue convocado como juez en el reality Desafío de Estrellas de TV Azteca. Su participación, lejos de ser diplomática, estuvo cargada de fricciones. Cuestionó abiertamente a colegas como Jesús Gallegos, a quien desestimó como no experto en música, e incluso generó la ausencia de José Luis Cornejo, otro juez, quien decidió no presentarse a una gala final por no querer compartir espacio con Guzmán. Su estilo franco y despectivo alimentó la imagen de un artista que no había sabido adaptarse a los códigos del siglo XXI, donde el respeto, la inclusión y el debate con altura habían reemplazado a las antiguas figuras autoritarias del espectáculo. La denuncia de Lorena Velázquez, acoso y abuso de poder. Enrique Guzmán, el ocaso de una leyenda bajo la sombra de sus propios actos. La figura de Enrique Guzmán ha sido, desde hace décadas, una de las más icónicas del espectáculo latinoamericano. Sin embargo, en los últimos años, su nombre ha dejado de estar asociado exclusivamente a los escenarios y a la música para convertirse en sinónimo de controversia, escándalos y denuncias que han puesto en jaque su legado. La narrativa del ídolo incomprendido comienza a desdibujarse a medida que nuevas voces y testimonios surgen para contar otra parte de la historia, la del poder mal ejercido, el machismo normalizado y el silencio impuesto por miedo o conveniencia. El caso Lorena Velázquez, un precedente inquietante.
En 2012, durante los ensayos de la obra Hay buen rock esta noche, la actriz Lorena Velázquez, una de las grandes divas del cine mexicano, denunció que Enrique Guzmán la había golpeado y humillado públicamente, obligándola incluso a pedirle disculpas de rodillas para no ser expulsada del elenco. Según Velázquez, Guzmán amenazó al productor con no salir a escena si no se cumplía su exigencia. La respuesta de Guzmán fue ofensiva y despectiva. En una conferencia de prensa no solo negó el incidente, sino que remató su versión con una broma grotesca. Ni siquiera la toqué, ni en sus glúteos. Lejos de apaciguar los ánimos, ese tipo de humor misógino encendió aún más la indignación pública, confirmando que el cantante no solo se negaba a reconocer sus acciones, sino que se burlaba del dolor ajeno. Frida Sofía, la acusación que partió a una familia y a una audiencia en dos. Pero fue en abril de 2021 cuando el escándalo más grave estalló. Su nieta, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, lo acusó públicamente de abuso sexual infantil. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la joven relató con dolor: "Desde los 5 años me tocó, me hizo cosas feas, me daba miedo". La declaración conmocionó a México y al mundo del espectáculo. Frida compartió en redes sociales una foto de su niñez en la que aparece seria, mirando con disgusto a su abuelo mientras él sonríe. "Una foto dice más que 1000 palabras", escribió. Las reacciones fueron inmediatas. Guzmán negó los hechos en sus redes y poco después en el programa Ventaneando, donde calificó a su nieta de desequilibrada mental y se desentendió emocionalmente. "No sé quién es Frida Sofía. No la volveré a ver". Lejos de demostrar empatía, sus palabras generaron una oleada de repudio, no solo hacia él, sino también hacia el programa que le permitió justificarse sin cuestionamiento alguno. Internet se llenó de clips antiguos donde se le veía tocando inapropiadamente a mujeres en entrevistas, como a Verónica Castro, haciendo comentarios de connotación sexual sobre su propia hija y relatando anécdotas machistas como si fuesen hazañas, frases sin filtro, misoginia y arrogancia como marca personal. En múltiples entrevistas y actos públicos, Guzmán ha demostrado una preocupante resistencia a adaptarse a los nuevos tiempos y valores sociales. En 2018, durante una charla, culpó a las víctimas de abuso sexual con declaraciones que causaron indignación. "Las mujeres serán coquetas toda su vida. Lo que no se puede es decir, fui violada, cuando andan provocando". Estas frases, lejos de ser simples opiniones personales, fueron interpretadas como el reflejo de una cultura profundamente patriarcal que Guzmán no solo habitó, sino que ayudó a consolidar como norma dentro del mundo del espectáculo. Las redes sociales y medios lo condenaron con fuerza. Para muchos, fue el punto de quiebre definitivo, una señal clara de que ya no era posible separar al artista del hombre. El conflicto con Mayela Laguna, violencia verbal y desprecio mediático. En 2023, el drama familiar volvió a tomar fuerza. Mayela Laguna, expareja de su hijo Luis Enrique Guzmán, lo acusó de violencia verbal y de comportamiento misógino. Luego de que se hiciera público que el niño Apolo no era hijo biológico de Luis Enrique, según pruebas de ADN, Guzmán, en vez de mantener discreción o empatía, optó por atacar a la madre del menor, calificándola en medios como una vieja cabrona y acusándola de querer vivir del apellido Guzmán. Las declaraciones, cargadas de desprecio y tono agresivo, no solo avivaron el escándalo, sino que volvieron a poner en el centro del debate su historial de trato vejatorio hacia las mujeres, especialmente hacia aquellas que alguna vez formaron parte de su entorno más cercano. ¿Puede sobrevivir el mito a su creador? El caso de Enrique Guzmán plantea una pregunta cada vez más urgente en tiempos de revisión cultural. ¿Qué hacemos con las leyendas que han dañado a otros? ¿Cómo manejar el legado de alguien que, si bien marcó una época, también carga con un historial de violencia, machismo y negación constante? La respuesta no es simple. Su influencia en la música sigue siendo enorme. Sus canciones forman parte del ADN cultural mexicano, pero la figura pública ya no es la misma. El respeto que alguna vez fue incondicional, hoy está condicionado por la verdad. Para algunos, Guzmán es simplemente un viejo de otra época que no supo evolucionar.
Para otros, representa una forma de impunidad que ya no se puede tolerar. Conclusión: una caída sin redención. Enrique Guzmán, con sus luces y, sobre todo, con sus sombras, representa el ocaso de una era que se resiste a desaparecer. Una era donde los abusos se silenciaban, donde los gestos machistas eran normalizados, y donde la fama bastaba para absolver. Hoy, esa época agoniza, y lo hace mientras figuras como él quedan atrapadas en el cruce de generaciones, valores y exigencias éticas. No se trata de borrar su música, ni de ignorar su impacto, pero sí de mirarlo con honestidad, sin nostalgia ciega, porque cuando una sociedad evoluciona, también debe reevaluar a sus ídolos. Y en el caso de Enrique Guzmán, el juicio ya no está en los tribunales, sino en la conciencia colectiva. Un momento tenso con Angélica María. La grieta de un vínculo que marcó una época en medio de los conflictos recientes que rodean a Enrique Guzmán. También ha resurgido su vínculo con Angélica María, con quien compartió una de las etapas más románticamente idealizadas de su juventud artística. Sin embargo, con el paso de los años, aquella relación que alguna vez fue sinónimo de glamour y colaboración profesional ha sido reexaminada bajo una nueva luz, más crítica y contextualizada. En una entrevista del año 2022, Angélica María, quien siempre se había mostrado diplomática al referirse a su pasado con Guzmán, sorprendió al dejar entrever un momento de tensión que, según ella, la marcó emocionalmente. Si bien evitó entrar en detalles explícitos, sus palabras fueron lo suficientemente claras como para abrir un nuevo capítulo en la conversación pública sobre el cantante. Fue una etapa bonita en muchos aspectos, pero también hubo cosas que no quisiera revivir. Cosas que me dolieron. Él sabe por qué. Aunque no acusó directamente a Guzmán de abuso, sus declaraciones insinuaron que hubo actitudes invasivas, desequilibrios de poder y manipulación emocional en su vínculo. Para los seguidores de ambas figuras fue un golpe duro. Uno de los dúos más recordados de la cultura pop latinoamericana quedaba manchado por la sombra del pasado no resuelto. Enrique Guzmán y el desafío del legado impugnado. El caso de Enrique Guzmán representa un fenómeno que cada vez se repite más en el mundo del espectáculo. El de figuras históricas cuya obra artística colisiona con sus actos personales, generando un dilema ético y cultural. ¿Puede separarse al cantante del hombre? ¿Hasta dónde llega el perdón cuando las heridas siguen abiertas? ¿El tiempo cura o solo esconde? Con 81 años, Guzmán parece ser consciente, aunque no siempre lo admita, de que el juicio de la historia será tan complejo como su vida. En algunas entrevistas se ha mostrado contrito, reconociendo errores, pero siempre con reservas. Otras veces ha adoptado una actitud desafiante, como si aún fuera aquel joven rebelde de los años 60 que enfrentaba a la prensa con cinismo. A estas alturas de la vida ya no tengo que demostrar nada, ha dicho. Solo quiero que se escuche mi música, lo demás es ruido. Pero ese ruido, como él lo llama, es parte de su historia, y ya no puede ser silenciado por canciones pegajosas ni recuerdos nostálgicos. Las nuevas generaciones han puesto sobre la mesa la necesidad de hablar, de revisar, de exigir rendición de cuentas a quienes antes eran intocables. La vigencia de una figura polémica. A pesar de todo, Enrique Guzmán sigue siendo mencionado, buscado y citado. Su música sigue sonando en emisoras nostálgicas. Su nombre aparece en documentales sobre el rock en español. Y su figura, aunque discutida, no ha desaparecido del mapa cultural mexicano. Para algunos es un genio incomprendido. Para otros, un producto de su tiempo que nunca quiso evolucionar. Para otros más, un símbolo del machismo sistémico que durante décadas se aplaudió sin cuestionar. Lo cierto es que Enrique Guzmán ya no puede controlar su narrativa. Hoy, su historia es contada también por quienes estuvieron a su lado y se sintieron dañados. Por las mujeres que lo rodearon, por sus familiares, por compañeros de trabajo, por testigos que se animaron a hablar cuando el tabú empezó a romperse. Redención o silencio. Enrique Guzmán.
el legado incompleto de un ídolo en conflicto. El futuro de Enrique Guzmán como figura pública dependerá de cómo elija enfrentar sus años restantes. Puede continuar negando las acusaciones y refugiándose en el mito del artista incomprendido, o asumir su historia con honestidad. Hasta ahora, no ha dado señales de buscar redención. Aunque sigue activo en redes y presentaciones, el eco de denuncias y conflictos familiares persiste. Más allá del escenario, Guzmán representa una tensión cultural, el ídolo admirado que también encarna los silencios y permisividades de otra época. Su figura es el reflejo incómodo de una industria que durante décadas separó el talento del comportamiento, y que hoy, en tiempos de mayor conciencia social, ya no puede ignorar esas sombras. Aún así, su impacto como pionero del rock en español sigue siendo indiscutible. Enrique fue clave para una generación, moldeó estilos, rompió moldes y dejó canciones que marcaron época. Pero su historia ya no puede contarse solo desde la nostalgia. Hoy, Guzmán es una figura que divide, amado por muchos, repudiado por otros. Mientras algunos exigen justicia y memoria, otros prefieren quedarse con el recuerdo de su música. En medio de esa fractura, el artista no busca perdón, pero tampoco se esconde. Se muestra complejo, humano, lleno de contradicciones. Quizá eso sea lo más revelador de su legado, que no está cerrado, porque Enrique Guzmán sigue siendo una conversación abierta, una figura que obliga a cuestionar no solo a quien la protagoniza, sino también a la sociedad que la sostuvo. Su voz podrá apagarse, pero su historia, como su influencia, seguirá resonando, para bien o para mal.